En el vasto e impenetrable abismo del océano, donde la luz se desvanece y los horrores acechan en la oscuridad, se alzaba majestuoso el USS Enigma. Era un submarino de última generación, dotado de la más avanzada tecnología y tripulado por valientes marineros que se adentraban en lo desconocido. Su misión, investigar los misterios que yacían ocultos en las profundidades abismales. La tripulación del Enigma, conformada por hombres y mujeres audaces, se preparaba para enfrentar lo inexplicable. Las historias susurradas en los muelles hablaban de monstruos marinos indescriptibles, de criaturas ancestrales que habitaban en las profundidades y de leyendas temidas incluso por los más valientes. Pero eso solo alimentaba la intriga y la emoción de aquellos que se aventuraban en lo desconocido. A medida que el submarino descendía en las aguas sombrías, un escalofrío se apoderaba de todos. El silencio era opresivo, solo interrumpido por los suaves zumbidos de la maquinaria y el eco distante de las olas rompiendo en la superficie. Pero había algo más, un sutil murmullo que se deslizaba entre las paredes metálicas del submarino, una presencia innombrable que parecía susurrar secretos oscuros en los oídos de la tripulación. De repente, sin previo aviso, el mar comenzó a agitarse. Las olas se alzaban como montañas y los vientos rugían con una furia desatada. El submarino temblaba bajo la fuerza de una tormenta que no estaba en los pronósticos. Pero esta tormenta era diferente, era una manifestación de algo más antiguo y maligno, una advertencia de que habían cruzado el umbral hacia un reino donde la cordura y la supervivencia se encontraban en peligro. A medida que la tormenta rugía con más intensidad, el Enigma se adentraba en un abismo sin fin. La oscuridad era total, engullendo la luz y cegando los ojos de los marineros. Pero, en la negrura insondable, emergieron formas inquietantes. Monstruos marinos de pesadilla nadaban a su alrededor, con ojos brillantes y escamas relucientes. Eran criaturas que desafiaban toda lógica y comprensión, seres nacidos de la más profunda oscuridad. Y entre ellos, deslizándose con una gracia mortal, se encontraban las sirenas malvadas. Su belleza retorcida y sus cantos seductores ocultaban su verdadera naturaleza siniestra. Con cada melodía tentadora, atrapaban los corazones y las almas de los marineros, arrastrándolos hacia un destino macabro y desconocido. El Enigma, ahora envuelto en un torbellino de terror, se convirtió en un escenario de pesadilla. Las sirenas rodeaban el submarino, sus voces atravesaban los tímpanos de la tripulación, transformándose en aullidos ensordecedores que desgarraban la mente y el alma. Las mentes de los marineros se fracturaban bajo la presión, mientras luchaban por resistir el llamado de las sirenas y mantener su cordura intacta. La guerra se desataba en el interior del submarino. La tripulación, armada con valentía y desesperación, se enfrentaba a las criaturas abismales y a las insidiosas sirenas. El acero chocaba contra escamas y las balas se perdían en las aguas turbulentas. Cada instante era una lucha por la supervivencia, un desafío contra la oscuridad que amenazaba con devorarlos por completo. Pero incluso en medio del caos y la desesperación, algo más se agitaba en las profundidades. Una presencia antigua y aterradora emergía lentamente, su imponente figura acallando incluso el estruendo de la tormenta. El Kraken, el señor de las profundidades, se alzaba en todo su esplendor maligno. Sus ojos ardían con una furia inhumana y sus tentáculos, armas letales en sí mismas, se extendían con una malevolencia palpable. El Kraken se abalanzó sobre el Enigma, su ira desatada con un rugido ensordecedor. Los tentáculos del monstruo marino golpeaban el submarino con una fuerza inimaginable, agrietando el casco y amenazando con desgarrarlo por completo. La tripulación, ahora en un estado de frenesí mortal, luchaba con desesperación, sabiendo que su destino estaba sellado en las fauces del abismo. El resultado final de esta batalla épica y siniestra se perdió en las profundidades del océano. La historia del USS Enigma y su fatídico encuentro con las criaturas del abismo se convirtió en un mito macabro, un cuento susurrado entre los marineros valientes. Se decía que el submarino se había convertido en la tumba de sus tripulantes, un ataúd de metal que yacía en el abismo del océano, mientras el Kraken y sus sirvientes siniestros continuaban acechando en las sombras. Y así, el abismo siguió siendo un misterio insondable, un lugar donde la razón se desvanecía y el horror se desataba. Aquellos que se aventuraban en sus profundidades prohibidas lo hacían bajo el peso de una advertencia siniestra,
que en las tinieblas del océano se alzan monstruos que desafían toda lógica y cordura, esperando pacientemente su próxima presa. La tripulación del USS Seawolf estaba emocionada mientras se adentraba en las profundidades inexploradas del océano. El submarino nuclear estaba equipado con la última tecnología y llevaba una misión secreta para recolectar datos sobre fenómenos inexplicables que se habían detectado en esa área remota. El capitán William Ross, un hombre experimentado y valiente, lideraba al equipo de submarinistas. A medida que descendían más y más hacia las profundidades oscuras y misteriosas, una inquietud se apoderaba de ellos. La tripulación comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes de las profundidades, como si algo enorme se arrastrara bajo ellos. Una noche, mientras el Seawolf navegaba a gran profundidad, las luces del submarino se apagaron repentinamente. El pánico se extendió entre los marineros mientras luchaban por restablecer el suministro de energía. Cuando las luces volvieron a encenderse, se encontraron rodeados de una oscuridad aún más profunda. Fue entonces cuando el monstruo marino emergió de las sombras. Era una criatura gigantesca, con tentáculos serpentinos y ojos luminosos. Su tamaño eclipsaba al submarino y su aspecto grotesco infundía terror en los corazones de los tripulantes. El monstruo atacó al Seawolf con furia, sus tentáculos se enroscaban alrededor del casco, amenazando con destrozarlo. El equipo luchó desesperadamente para repeler al monstruo. Dispararon torpedos y cargaron las armas, pero parecía que el monstruo era invulnerable. Las comunicaciones con la superficie estaban cortadas y la tripulación se sentía cada vez más aislada y atrapada en las fauces de la criatura marina. El capitán Ross, decidido a salvar a su tripulación y completar la misión, recurrió a su valentía y experiencia. Ordenó maniobras evasivas y maniobras audaces para confundir al monstruo, pero la criatura parecía anticipar cada movimiento. El submarino estaba siendo llevado a un abismo más profundo y oscuro. Mientras luchaban contra el monstruo, los marineros comenzaron a sufrir horribles pesadillas y alucinaciones. Veían imágenes de sus seres queridos siendo devorados por la criatura marina, escuchaban susurros siniestros y sentían el terror absoluto de la muerte inminente. El monstruo no solo amenazaba sus vidas, sino también su cordura. El capitán Ross finalmente se dio cuenta de que el monstruo se alimentaba del miedo y la desesperación de su tripulación. Decidió liderar un último intento desesperado de enfrentar al monstruo cara a cara. Utilizando su ingenio y valentía, dirigió a su tripulación en una batalla final. Con gran determinación, lograron dañar al monstruo lo suficiente como para que se alejara momentáneamente. Sin embargo, el submarino estaba gravemente dañado y se hundía rápidamente hacia el abismo. Ross ordenó abandonar el barco y buscar refugio en las esferas de escape. Mientras los marineros abandonaban el submarino, el monstruo volvió a atacar con furia renovada. El Seawolf se desmoronó y fue engullido por las profundidades. Solo unos pocos miembros de la tripulación lograron escapar en las esferas de escape y flotar a la deriva en medio de la oscuridad del océano. En su último acto de valentía, el capitán Ross sacrificó su vida para distraer al monstruo y permitir que los sobrevivientes se alejaran. Los pocos marineros que sobrevivieron a aquel encuentro con el horror se encontraron flotando en medio del océano, rodeados de oscuridad y sin esperanza de ser rescatados. El USS Seawolf se convirtió en una leyenda, un submarino desaparecido en las profundidades del océano, víctima de monstruos marinos y del terror que los acechaba en las sombras. La historia de la tripulación perdida y su enfrentamiento con el monstruo quedó grabada en la memoria de quienes se aventuraron a explorar los abismos más oscuros del océano. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda, el miedo acecha en los rincones más recónditos del desconocimiento, esperando pacientemente para desencadenar su terror sobrenatural.